Buenas noches, soy Pablo Flores Velázquez, voy a ser su tutor en este espacio de aprendizaje de administración tributaria, que es una de las 3 últimas clases de su carrera de microfinanzas. Voy a hacer esta tutoría sin interacción, porque me imagino que muchos de ustedes no han podido todavía ingresar al campus. Las tutorías están programadas para las 6 de la tarde, tal y como está estipulado en el horario de la clase. Entonces, primero quiero mostrarles el campus virtual para que se hagan una idea de lo que es. Ustedes son estudiantes ya por egresar y conocen toda la información que existe en el campus. En el foro de presentación, esa sería la primera actividad. Tienen que realizar una presentación personal donde puedan contar o comentarme su nombre, qué se dedican y cuáles son las expectativas de este espacio de aprendizaje. ¿Okay? Luego, diríjanse al foro de consultas técnicas y académicas, donde en él van a encontrar lo que es una breve bienvenida, y además de la bienvenida van a encontrar el calendario de actividades a presentar este pack. Okay. Entonces voy a mostrarles las actividades que deben presentar para que vayamos entrando un poco en materia. Este espacio de aprendizaje tiene varias unidades. La unidad 1 trata sobre aspectos generales de la actividad tributaria. La unidad 2, el impuesto sobre renta que se aplica en Honduras. La unidad 3, otros impuestos que debe conocer el estudiante de microfinanzas. La unidad 4, el régimen tributario municipal. Y la unidad 5, incentivos fiscales para empresas privadas. ¿Okay? Entonces, la primera actividad que deben presentar inicia hoy y termina el domingo 23 de mayo, pero si lo consideran necesario podría ampliar el plazo hasta el martes de la siguiente semana, 25 de mayo, porque por lo general aperturamos las actividades los lunes y las cerramos los domingos. La actividad se trata de elaborar un análisis de los conceptos estudiados en el tema y proporcionar ejemplos propios. Ahora voy a mostrar un poco el contenido del espacio de aprendizaje para que ustedes vean más o menos. Eso está en la parte introductoria. ¿Okay? Esta es la presentación ya formal del espacio de aprendizaje, el contenido que ustedes tienen colgado en el campus virtual, donde pueden ver una descripción, el objetivo general, que es desarrollar las competencias de los estudiantes para elaborar un diagnóstico de la situación fiscal de una empresa y poder cumplir con cada una de las obligaciones mediante el conocimiento y la aplicación de las disposiciones legales del país. El tema 1 es la introducción a los conceptos tributarios. Sobre este tema trata la tarea. Y el objetivo es explicar pues, a los estudiantes los conceptos que se utilizan frecuentemente en los temas tributarios, como impuestos, tasas y contribuciones, progresividad y regresividad de los impuestos, y el concepto de renta mundial y renta territorial. Aquí ya me está dando una pauta de los conceptos que ustedes o que yo como estudiante debo incluir en mi tarea. Y aquí va mostrando cada uno de ellos. Entonces, tengo que ir haciendo definiciones de cada uno de estos. Por ejemplo, tengo que hacer una definición de lo que yo entiendo como concepto. ¿Okay? Como impuesto, no concepto. Vamos a poner el concepto de impuesto, ya que estamos en una tarea de conceptualización de términos técnicos de la clase de administración tributaria. Entonces,
El concepto de impuestos, como muchos de ustedes ya sabrán, existe un impuesto famoso que es el 15% que se cobra del impuesto sobre venta. O sea que de todo lo que usted compra le cobran el 15%. ¿Okay? También existen otro tipo de impuestos en el país. Entonces la tarea va a consistir primero en definir eso y luego en ejemplificar cuáles serían esos tipos de ejemplos. Serían ejemplos propios. Entonces ustedes tienen que investigar qué otro tipo, no creo que esté proyectando, permítanme, porque creo que, ok, sí, qué otro tipo de impuestos se están generando. El siguiente concepto es de tasa. Y básicamente la tasa son los porcentajes que se cobran. ¿Okay? Por ejemplo, existe una tasa por servicios municipal, una tasa por protección de bomberos, por recolección de basuras. ¿Okay? Es lo que pagas al final por el servicio que obtienes. Son los valores que pagamos por los servicios que obtuvimos. ¿Okay? Eso sería el concepto de tasa. En relación al concepto de contribución, quiero comenzar diciéndoles que cada uno de nosotros nos convertimos en contribuyentes cuando pagamos nuestros impuestos y tasas. Entonces sería interesante que ustedes ejemplifiquen buscando los tipos de contribuyentes, por ejemplo, que puedan existir y los coloquen en la tarea. Otro de los conceptos es la progresividad de la carga impositiva. ¿Okay? Y este pues podría ser el porcentaje o tipo de impuesto que fue creando, pero a medida crecen, se les acreditan otros impuestos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí lo menciona que en el año del 1950 se inicia una época de progresividad de los impuestos en donde se estableció ya el impuesto sobre la renta. ¿Okay? Y este impuesto sobre la renta pues tiene dos modalidades, por decirlo así. Las personas que trabajan por honorarios profesionales y que tienen un talonario, a eso se les deduce el 12.5 del impuesto sobre la renta. Y hay empleados de instituciones que si estos ganan X cantidad, como por ejemplo 220.000 lempiras al año, se les cobra y se les calcula el impuesto sobre la renta de otra manera. Y al igual que esto, pues las empresas también. Otro de los conceptos que deben estudiar es la regresividad de impuestos, y esto tiene que ver con las políticas de los gobiernos, qué es lo que los gobiernos han hecho en las políticas de asuntos fiscales. ¿Okay? Entonces aquí pueden ver ustedes que se mencionan las zonas industriales de procesamiento, las zonas libres turísticas. Esto tiene básicamente que ver con el pago de las tasas más bajas a cambio, por ejemplo, de dar o generar empleo. Y los últimos dos conceptos serían la renta mundial y la renta territorial. ¿Okay? Esos son dos tipos de rentas que se pagan dependiendo de, primero, de dónde es la empresa y dónde está operando. ¿Okay? Entonces, por ejemplo,
Hay empresas hondureñas que obviamente nacen aquí, pero que también tienen operaciones en otros países. Entonces, a eso se podría aplicar el concepto de renta mundial. ¿Okay? Como por ejemplo aquí en Honduras está la Standard Fruit Company, que es esta empresa de exportación de bananos. Bueno, pues esta empresa tenía que pagar impuestos en Honduras y en su país de procedencia. ¿Okay? Entonces, habría que leer sobre ambos conceptos, sobre renta mundial y renta territorial, y sobre todo y cada uno de los que hemos mencionado, es necesario hacer ejemplificaciones. Ahora bien, ¿qué me pide el reporte? Ahora lo vamos a ver. El reporte me pide que mi informe va a llevar una portada, una introducción que puede ser de media página, enfocada en la conceptualización y ejemplificación de términos de administración tributaria. ¿Okay? Y luego voy a hacer unas conclusiones. Ese informe lo voy a hacer en Microsoft Word y lo voy a presentar en la fecha estipulada. La fecha estipulada es el 23 de mayo, pero lo podríamos correr hasta el martes 25 de mayo. Cualquier duda o consulta que tengan, por favor, me contactan vía campus virtual y por ahí las iremos evacuando. Para finalizar, quiero comentarles que yo no soy un experto en el tema de la administración tributaria. Es la primera vez que voy a dar este espacio de aprendizaje, pero me acompañan otros dos profesores, que son el máster Fanuel Ulloa y el licenciado Ángel Barahona, que ellos son personal de nuestro centro en la parte administrativa que maneja estos temas bastante bien. Entonces ellos van a ser profesores del espacio de aprendizaje, ellos van a participar en las tutorías, ellos van a contribuir a desarrollar la parte práctica del espacio de aprendizaje y van a responder a cualquier duda técnica que ustedes tengan y que yo no pueda responder. Entonces, sépanlo, son dos personas accesibles que nos van a estar acompañando. Sin más que decirles, esta sería la tutoría del día de hoy. Muchos saludos, cuídense, buenas noches.